agradecido a los organizadores de esta importante reunión y también agradecer a nuestro querido amigo Carlos, agradecer por todo lo que nos ha mostrado esta mañana y agradecerle además a Carlos porque nos ha ahorrado un montón de tiempo para poder avanzar con nuestra ponencia. Así es que efectivamente la ponencia de Carlos es muy importante, puesto que nos brinda un conjunto de los valores más importantes sobre los cuales el Estado peruano decidió en el año 2022 declarar estos saberes y tradiciones relacionados con el uso tradicional de San Pedro como patrimonio cultural de la nación. Y justamente parte de mi ponencia era fundamental en la primera parte por qué es que se tomó esta decisión en el Ministerio de Cultura para declarar estos saberes y tradiciones. Así que le agradecemos a Carlos por habernos hecho la charla inicial de esta ponencia. Y efectivamente, también entonces yo voy a comentarles de manera general, más que refiriéndome ahora al tema de investigación arqueológica o etnográfica o antropológica, y ya se ha mencionado en la ponencia anterior, simplemente voy a tratar de que ustedes estén informados de aspectos más vinculados con la gestión en la que hemos trabajado directamente con la finalidad de que estos saberes y tradiciones puedan ser incorporados en la lista de patrimonio cultural de la nación. Entonces, por esa razón es que esta ponencia tiene que ver con la importancia de esa declaración. ¿Qué tan importante es haber conseguido esta declaratoria? ¿Es relevante o no? Nos interesa que esa declaratoria pueda mantener vigencia permanente, que sea parte de una agenda cotidiana en la toma de decisiones, especialmente de quienes efectivamente toman decisiones en el entorno del Estado en su conjunto. Recuérdense lo siguiente: cuando el Ministerio de Cultura, en nombre del Estado peruano, toma la responsabilidad de declarar un patrimonio como los saberes de San Pedro, inmediatamente lo que se supone es que todo el aparato del Estado se tiene que alinear para que las políticas sectoriales tengan que ser coherentes con la declaración. Porque si no, no es un asunto estrictamente cultural. Y ahí es donde quiero destacar mi participación. Cuando hablamos de esta declaración, no es porque es un asunto, como explicaba muy bien Carlos, de grandes valores para la cultura peruana, para el patrimonio cultural del país, para tecnologías médicas ancestrales, etc. Sino, desde mi punto de vista, lo más importante de esta declaratoria es poner en agenda pública la responsabilidad del Estado en su conjunto. Los profesores del Estado en su conjunto, estoy hablando, por ejemplo, me hace recordar las conclusiones de Carlos inmediatamente. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo como Estado en el campo de la educación pública en relación con estos saberes y tradiciones que se han explicado? ¿Hay alguna política que nosotros tenemos del Estado en relación con el Ministerio de Educación que sea coherente con esta declaración? Lo mismo podría comenzar, por ejemplo, del sector salud. ¿Cuánto de la política del Estado peruano y del sector salud tiene que ver con todo lo que Carlos nos ha explicado hoy día? Nosotros sabemos que el Ministerio de Salud, desde hace mucho tiempo atrás, hasta los años 60, 70, gracias a uno de los más importantes investigadores que tuvimos en el Perú, en el campo médico tradicional, que fue el doctor Fernando Cabies,
Lo que gracias a Fernando Arias es que el Ministerio de Salud en el Perú abrió o se creó el Instituto Nacional de Salud Pública, dentro del cual el Estado peruano tiene un espacio específicamente dedicado a la investigación científica, promueve la investigación académica relacionada con la técnica tradicional que y por supuesto, el Instituto Nacional de Salud del Perú es muy activo en la generación de conocimiento relacionado con las bondades de las plantas medicinales y el PET, por ejemplo. Pero no existe una mención muy específica en el Instituto Nacional de Salud, en el campo de la medicina tradicional, que se refiera con la vehemencia, con la fuerza, con lo que a nosotros nos interesa en relación con lo que estamos discutiendo en estos días. Es decir, los saberes y tradiciones enterrados alrededor del uso de San Pedro, de este cactus, para diversos propósitos, como ha sido mencionado anteriormente. Entonces, más allá del Ministerio de Educación, más allá del Ministerio de Salud, podemos pensar en otros ministerios, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente. ¿Cuánto de política del Ministerio del Ambiente existe hoy día en el Perú? Por ejemplo, para una de las preocupaciones más importantes de esta declaratoria, que es la conservación de los espacios naturales en donde el cactus crece de manera natural. Y que es especie, como ustedes saben, el Estado de un proceso permanente de recolección, a veces muy bien controlada, que afecta evidentemente el crecimiento natural de esta especie en su propio ecosistema, pero además ocasiona diversos deterioros ambientales, etc., por el mal uso de recursos en los espacios en donde se conservan. Entiendo que el día de ayer hablaban de algunas experiencias en relación con la necesidad de la conservación de los espacios naturales donde crecen estos cactus y que deben ser obviamente ampliados, que deben ser fortalecidos, que deben ser considerados como parte de políticas públicas. En esto voy a hacer siempre bastante énfasis porque de otra manera una declaratoria como la que tenemos del Ministerio de Cultura, la verdad que no tiene ningún sentido si es que no se transforma en políticas públicas en cada uno de estos sectores. Podríamos continuar con otros sectores del Estado. El propio Ministerio de Cultura. O sea, ¿cuánto hay en el Ministerio de Cultura de la Ciudad de San Pedro? Por ejemplo, ¿cuántos? Entonces, hay un observador como el nuestro, ¿no? El Museo del Cultura es sumamente libremente, ¿no? Hay otros espacios del propio Ministerio de Cultura que lo hacen también. Pero ¿por qué el Ministerio de Cultura no tiene una política pública en donde este tema tiene que ser crucial en el desarrollo de las actividades en las que el Ministerio de Cultura está inmerso? Es decir, creo que también tenemos que hacer en la propia casa en relación con la implementación de políticas públicas relacionadas con comunicación. Solamente en el sector de educación hay muchísimo que hacer en relación a la cultura, la gestión del patrimonio cultural, los museos relacionados con tradiciones culturales del Perú y su relación con la escuela. Pues en cuanto material educativo hemos producido como Ministerio de Cultura para que estos saberes y tradiciones sean realmente o cumplan con sus fines en el sector educativo. ¿Cuántas de estas escuelas de niños en el Perú entienden esta cosa? ¿Y por qué es importante que el Estado lo haga? O sea, lo que quiero decir simplemente es que hemos tenido un logro muy importante con la declaratoria. Ese es un paso gigantesco. Porque eso lo han conversado ustedes seguramente desde ayer, Carlos explicaba muy bien hoy día. O sea, históricamente, este conjunto de saberes y tradiciones recibieron
desde mucho tiempo atrás, siempre una, eh, un comportamiento desde los aparatos públicos y del Estado que siempre fueron, que siempre atentaron en contra de su desarrollo y de su aplicación en el contexto de la sociedad cubana. Atrás quedó esta decisión que tomaron tempranamente los jesuitas en el Perú para asociarse con los maestros curanderos de ese tiempo. Porque los jesuitas se asociaron, porque los jesuitas conversaron, porque los jesuitas comprendieron la importancia que tenían estas cactáceas, estos cactus, para el desarrollo de la medicina peruana. Los jesuitas incluso hicieron pública su demanda para que los maestros curanderos pudieran ser parte del personal médico que atendía los hospitales que el virreinato había creado en el país. Pero claro, que su pueblo no lo olvida porque poco tiempo de iglesia. Ustedes saben, conocen la historia, que los jesuitas fueron expulsados y nuevamente se retomó toda esa mirada desde la otra edad para entender de que estos asuntos relacionados con estas plantas que producen este tipo de alteraciones no son otra cosa como se ha mostrado antes, son cosas del demonio. Por lo tanto, hay que perseguir y hay que prohibir. Entonces, en ese camino hemos pasado varios siglos. Y hasta hoy día, cuando nosotros hemos trabajado como maestros curanderos para lograr esta declaratoria, siempre hemos encontrado en el diálogo con los maestros curanderos ese temor, el temor permanente y latente hasta el día de hoy, de que sean prohibidos, de que sean. Muchos maestros curanderos nos indicaban que cuando viajaban en sus maestros curanderas de una provincia a otra, eran detenidos, eran bienes y sus armas eran confiscados, eran denunciados. ¿Por qué? Porque se los encuentra dentro, se los encontraba dentro de una actividad clandestina, si me quieren llamar así, pero que atentaba contra la salud pública. Entonces, esos son asuntos que los hemos tenido y creo que todavía se viven en algunas partes del Perú. El año pasado, todavía escuchaba maestros curanderos que decían entonces, lograr una declaratoria del Estado peruano, no solamente a los sectores que he mencionado, debe incluir esta declaratoria en la política pública, sino también en un sector muy importante del Estado peruano, y es que es el Poder Judicial. O sea, el sistema judicial del Perú, a través de esta declaración, tiene que hacer carne en la legislación. Es el procedimiento en relación con la performance de los maestros curanderos que uso del San Pedro. Y lo mismo podríamos decir con el Ministerio del Interior. ¿Cuánto ha recibido el Ministerio del Interior desde el Ministerio de Cultura o desde los propios portadores del conocimiento? Propuestas o acciones que deben emprenderse para que el Ministerio del Interior pueda tener una política pública frente a este quehacer y que no lo hace. O sea, ¿cuánto de eso hemos avanzado? Entonces, miren, la declaratoria se hizo en el año 2021, ¿no? O sea, tenemos 3 años de declaratoria. Entonces, lo que yo quería hacer con esta reunión con ustedes es no hablar directamente sobre temas de investigación o de arqueología, sino llamar la atención sobre esto. Y conversar con ustedes para ver qué cosas o qué pasos tenemos que dar para que este asunto pueda avanzar como política pública.
Esta declaratoria comenzó a desarrollarse por iniciativa de la Dirección de Cultura de la Libertad del país. Porque allí existía una tradición de los maestros culturales muy importante que atrajo la atención del cura Chávez. Y claro, el cura Chávez trabajó los asuntos iniciales más importantes en el Perú en el Valle del Moche. Y de ahí sale pues de esta historia del maestro Calderón, el verdadero la cultura para entonces, esta tradición que estaba encarnada en unos motivó a tener en la región de la libertad un espacio académico y de investigación muy importante en el norte del Perú. Poco tiempo después lo siguió más el italiano hoy ya en Piura, porque nadie podía pasar desapercibido en este contexto más pequeño la gran importancia que tiene este paisaje cultural de las marinas. Que es diferente, obviamente, al paisaje cultural que tenemos en Mampayeco, que tiene los pianos. En ese marco de la diversidad, lo que se encontró a partir de esta iniciativa de la Dirección de Cultura de Quillo es que con mucha suerte en esa dirección teníamos un colega que es el colega César Gálvez Nora. César Gálvez fue muy especial a través de muchos que comenzó a trabajar en la Dirección de la Libertad, porque él comenzó a organizar con los maestros curanderos del Valle del Moche, pero también se hizo muy amigo del maestro curandero del Valle de Chicago, sobre el cual vamos a escuchar algo en la tarde, del maestro Valle. Entonces, a través de esa relación del colega César Gálvez Nora, especialmente con el maestro es que se generaron en el Valle de Chicago varias reuniones de trabajo, de investigación y académica con participación nacional, con participación de diversos profesionales vinculados con la ciencia, desde psicólogos, antropólogos, médicos, que participaban de estas sesiones con un maestro que establecía un diálogo intercultural muy importante. Y esas reuniones se llamaban chacma. Ahora no recuerdo qué significa chacma, después de algunos arqueólogos. Pero los chacma, disculpe, antes de hablar de ahí, una llave. Ya. Gracias. Buenos días. Perdí una llave. De la llave de San Pedro. Entonces, miren, efectivamente se hicieron varios chacmas en el Valle de Chicago. Y estoy hablando de los años 80, 90, antes del 2000, o antes del 2000. Entonces, en esos chacmas había también un soporte muy importante, que era el soporte de la Universidad Nacional de Trujillo. Porque en esa universidad había una facultad de ciencias sociales. Y César Gálvez Nora sale de la Escuela de Antropología de esa facultad. Y las redes coincidenciales cuentan estas cosas porque son asuntos que suceden permanentemente en la vida cotidiana y en la gestión de patrimonio, etc. Y ese esfuerzo que hacía nuestro amigo y colega César Gálvez Nora con sus colegas de la Dirección de Cultura, la universidad y los maestros curanderos del Valle de Chicago y el Valle de Moche, tuvo un feliz encuentro con una directora que fue nombrada en la Dirección de Cultura de la Valle de Trujillo, que fue la doctora abogada María Elena Córdoba. María Elena Córdoba fue
dice, porque en estas cosas del Estado hay que tomar decisiones permanentemente. Entonces, todo ese trabajo de nuestro amigo César García, con los maestros curanderos de la zona, fue asumido por la dirección de cultura a través de Marilena Córdoba. Y ellos tomaron la decisión de convocarnos a diversas personas del norte para conversar sobre qué podríamos hacer. Y es así que nace, porque el problema de San Pedro, en la declaratoria, es que tiene un escenario territorial bastante grande. Yo no sé dónde están los límites de San Pedro. Y les digo con toda sinceridad, cuando consultábamos a algunos directores de cultura del norte del Perú, nos decían, no, acá no comprendemos. No, acá no escuchamos en lugar de decir, en el segundo sector teníamos problemas de entendimiento y comprensión y entendimiento. Pero resulta que cuando comenzamos con la dirección de la cultura a establecer desde el ministerio una relación directa con los maestros curanderos, nos dimos cuenta de varias cosas. Mire, primero, que teníamos maestros curanderos en todo el norte del Perú, y esto se pierde un poco más hacia el sur, porque no tenemos idea del límite del uso del San Pedro como se hace en el norte. Y todos nos pusimos a discutir el tema con especialistas vinculados y nos decían, no, ese es un asunto muy norteño. Y claro, yo he escuchado a curanderos cusqueños que se burlan de los curanderos norteños, porque creen de que la performance de los norteños no tiene nada que ver con los verdaderos norteños. Y no se dan cuenta de estos curanderos cusqueños de que son versiones totalmente distintas. Hay una gran diversidad en el Perú. Y en el norte del Perú, entre los que usan el San Pedro, hay diversidad en el uso de la mesa, diversidad en los objetos que usan. ¿Por qué? Porque sus paisajes culturales son diferentes. No es igual estar en la laguna de las Fábricas que estar en Chamarrín, o estar frente a la playa de Buchi, o en el pleno Valle de Chicago. O sea, cada escenario, cada paisaje cultural viste la tradición de una manera diferente. Pero nos dimos cuenta que el elemento central, el elemento de que estructura todo con gran solidez, obviamente es el canto, que tiene el nombre de Pachanoy en homenaje a ecuatoriano, que le da su nombre, el doctor Pachanoy. Le dio el nombre del cactus. Y este cactus es uno de los 5 o 6 que existen en el Perú, que también tiene propiedades como el Echinopsis paternus. Hay el Echinopsis peruviano, otros más que están en los mapas de los planos que están elaborados académicamente, científicamente. Entonces, en el marco de toda esa gran diversidad, hay un elemento central, y ese elemento central es el cactus, que alrededor del cual es que se genera la declaratoria. Por eso que la declaratoria está concentrada en el cactus. Y se declara los saberes y tradiciones relacionadas con el cactus y que tiene que se usa en las prácticas del chamanismo del norte del Perú. Y se menciona en la declaración del Monte. Entonces, costó varios años, porque las declaratorias de patrimonio cultural son muy puntuales. Por ejemplo, se declara la danza de ámbito de Tucumán. Y es una declaratoria muy puntual en Tucumán que tiene una danza con la música y un paso que la máscara, etc. Pero cuando se trata de saberes y tradiciones vinculadas con los de San Pedro, era un desafío para el propio ministerio porque era la primera vez que se declaraba un conjunto de saberes y tradiciones en un territorio tan grande y tan diverso que no tiene un lugar en específico. Entonces, en ese sentido, es que tomó tiempo. Todo esto se comenzó a trabajar en el año 2018.
Pero como ocurre en toda la actividad pública, de repente de un momento a otro la doctora Marilena Córdoba es cambiada, sale de la dirección, todo se le filtró y se quedó en stand-by. Creo que más de un año. Pero luego ocurrió que los que estamos en el entorno decidimos no, hay que retomar todo esto, ya no puede quedar así. Y por eso, entre otras cosas, yo acepté ser director de cultura de Lambayeque. Y siendo director de acá de Lambayeque, es que retomamos completamente y reordenamos todas estas comunicaciones y establecimos contactos fuertes con lo que comenzamos a conocer, las asociaciones de curanderos. Yo no sabía que había asociaciones de curanderos. En Guaritas hay una asociación de curanderos. Y me di cuenta de que la asociación de curanderos de Guaritas tiene convenio con la municipalidad del distrito Guadalcanal. Entonces la municipalidad tiene un convenio y tiene cosas escritas. ¿Quiénes de los maestros curanderos deben y pueden entrar a las lagunas? ¿Cuáles son las normas éticas de su comportamiento? ¿Qué es lo que pueden, lo que no deben hacer? El proceso es una gran sorpresa. Encontrar que el Estado, a través del municipio, se había puesto de acuerdo con una asociación para el uso de las lagunas de la Guadalcanal para propósitos de curanderismo. Y luego nos dimos cuenta de que en Cajamarca había asociaciones de curanderos también. Y había una asociación de curanderos en Quintero, en Yachura. Y también había una asociación de curanderos en la propia ciudad de Cajamarca, con curanderos que venían de los Pons. Pero esa asociación sí me llamó poderosamente la atención por una razón. Porque esa asociación estaba, ¿cómo puedo decirle?, coordinada o estaba apoyada en un médico peruano que era director o, ¿cómo se llama?, el expediente de la Facultad de Medicina, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cajamarca, un gran especialista en temas gastrointestinales, con pasantías por varias partes del mundo. Y este médico, siendo académico de la universidad, era un especialista del Hospital de Cajamarca. Él tiene la iniciativa, a través de esta política pública del Instituto Nacional de Salud, de convocar a los maestros curanderos. Y esos maestros curanderos se juntan y forman una asociación. Y este médico es quien los, coordinaba con ellos. Y algo que me llamó poderosamente la atención, no sé qué les parece a ustedes, pero este médico les dijo: miren, yo soy un profesional de la salud, ustedes son especialistas en salud. Entonces tenemos que juntos trabajar con la salud del prójimo, de las personas. Entonces yo quiero, si ustedes están de acuerdo, que hagamos un compromiso. ¿Quieren hacer la asociación? Hagamos la asociación, pero el compromiso es que tenemos que trabajar por la salud. ¿Por qué decía esto el médico? Por una sencilla razón. Porque hay una parte de los curanderos, entre comillas, que están orientados en otra dirección y que son los que causan daño, los que causan mal. Carlos se refirió a eso en una parte de su presentación. Y que esta motiva es una cita de un especialista de relacionamiento, gente que hace mal, hace daño. Entonces, con estos tipos de personas yo no quiero trabajar, solamente quiero trabajar con las personas que dan salud, que se comprometen por la salud de la persona. Si es así, que crean o organizan una asociación y coordinan permanentemente. Entonces, te di cuenta de que había un maestro curandero que creo que lo participar acá también en el maestro más conocido,
que siempre tenía la idea de tener una clínica donde trabaje con médicos. Bueno, el hecho es que lo que les quiero decir es lo mismo, de que hay varias iniciativas, varias partes donde es el diálogo entre la medicina del Estado y los médicos promedios, así como sucedió con los jesuitas a mediados del siglo XVI, se ha retomado desde los años 60 en el Perú en diversos espacios. Uno de los que más promovió eso fue Fernando Gabriel. Entonces, este es un asunto que ustedes, como maestros curanderos, deben discutir, deben, los que están dentro del tema, deben debatir, ponerse de acuerdo y hablar claramente sobre el tema. Miren, ¿hay formas para hacerlo? Yo creo que sí. Cuando yo hice trabajos demográficos acá en todo el Valle de la Leche, una de las especialidades médicas que a mí más me impresionó, de las que aprendí enormes cosas, fue la de las parteras. Me di cuenta de que aquí en este valle, o sea, quizás un 1% o 2% de personas iban a una posta o a un hospital para los señores para verano, porque todas las mujeres en el campo se atienden en su casa y tienen una partera en un entorno que atiende el parto de la manera tradicional, como antiguamente se hacía desde la época de los mochicas de los goanos, el parto vertical. Pero hay una relación entre la partera y la parturienta. Es una relación personal, es una relación espiritual. Todos los niños que nacen en el campo tienen a la partera como su madrina. Luego hay diversos lazos que se establecen a partir de eso. ¿Por qué les traigo a colación de las parteras? Porque las parteras, como parte de este instituto que desarrolló y creó el doctor Fernando Cabeze, generaron, como parte de la política del Estado peruano, un proyecto muy importante del Instituto Nacional de Salud con las parteras. Entonces, todas las parteras que atendían a la gente fueron capacitadas en diversos temas, mantuvieron exactamente toda su tradición del parto, pero aprendieron diversos asuntos relacionados con la esterilización de los instrumentos, cosas que son básicas para evitar cualquier otro riesgo. Y mantuvieron estrictamente su tradición. Y cuando yo iba a visitarlas, todas tenían un maletín muy bonito que conservaba como una joya, y ese maletín tenía un logotipo ahí, creo que decía algo de la Unión Europea. Es decir, era una donación de instrumentos y cosas que ellos necesitaban en su actividad permanente, que era consecuencia de esta relación con el Estado. No les digo que, con esto de que los maestros tienen que organizar su capacitación, de que tienen que ir a tocar la puerta del Instituto de la Pública y decir aquí estoy, que lo trabajo a dar una credencial. No estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo de que tenemos que buscar formas, con todos los antecedentes que les acabo de decir, para que el Estado pueda tener realmente, con esta declaratoria, un diálogo intercultural permanente con los maestros curadores. Y de esa manera habrá muchos maestros curadores que no les interesa, que quieren trabajar solos y que trabajan solos. Pero habrá muchos otros que digan, sí, a mí me interesa y pueden asociarse con ellos. En la Amazonía peruana tenemos varios proyectos de medicina tradicional relacionados con el ayahuasca, con médicos que trabajan en investigación, que trabajan en la producción y la puesta en valor de los conocimientos relacionados con hierbas medicinales de nuestra rica Amazonía. Pues es un esfuerzo de los ayahuasqueros con médicos universitarios, que están reconocidos por la sociedad, por el Estado. Entonces, en ese sentido, creo que lo que puedo decir es que realmente no digamos solamente en el campo romántico, fantástico y extraordinario de lo que significa
la performance con el uso del plano del maestro. Es sumamente importante e interesante y puede ocupar espacios del evento y de muchos aspectos son sumamente importantes y necesarios. Eso tiene su espacio, eso tiene su propio desarrollo, eso se encuentra dentro del campo académico. Lo que quiero decir es que otro de los aspectos que, además de las políticas públicas, es el que acabo de decir al final es investigado. Hay un, por ejemplo, no sé si será porque estamos en Nueva York, pero por ejemplo yo me encontré en este proceso de declaratoria de que aquí en la Universidad Nacional Pedro Puncayo hay una escuela de agronomía. Y hay una chica, ingeniera ya particular, que trabajó, por ejemplo, algo relacionado con el San Pedro, pero que no tiene nada que ver con el aspecto medicinal. Y como ya se sabía de otras experiencias, ella hizo una tesis para demostrar de que las raíces del San Pedro tienen un efecto extraordinario en el enriquecimiento del suelo y combate especialmente los suelos salinos. Uno de los principales problemas que tenemos en nuestra región de la Valleja es que, si bien tenemos los suelos más ricos del mismo del mundo, pero esto me lo enseñó un amigo que se trabaja en me decía, no, los suelos más ricos del mundo, con metros y metros y metros de capas de limo productivo, altamente productivo, están en la Valleja de Perú. Yo soy un agricultor que produce una hectárea de arroz en la mitad del año, produce más que lo que yo produzco por 2 campañas al año en otra región. Solamente una hectárea, o perdón, con una cosecha al año. Del suelo, de la Valleja, que se va a hacer, pero eso es extraordinario, no hay otro más rico en el mundo que la Valleja. En la Valleja, que estamos ganando una hectáreas al año, vamos a eliminar. ¿Por qué estamos perdiendo esas hectáreas? Porque estamos utilizando productos derivados del petróleo, ustedes saben, que se meten al campo todo el tiempo para que la arroz produzca más rápido y más fácil, y estamos envenenando. Por eso es que constantemente tenemos suelos muy ricos, pero estamos adquiriendo rápidamente. Entonces, tiene sentido una tesis de una chica, una especialista, que motivada por sus recursos locales, decide investigar y encuentra de que las raíces de San Pedro combaten esta salinidad y segundo, ¿por qué? Porque generan microorganismos que se constituyen en la reacción con suelos salinos en biofertilizantes para cultivos agrícolas en suelos impactados con salinidad. Y estas actinobacterias, técnicamente rizosféricas del Pachamay, tiene, por ejemplo, ella experimentó con cultivos de tomate y el resultado fue extraordinario. O sea, en un suelo donde aparentemente no hay nada, con este experimento encontró una alta producción de tomate. Por ejemplo, esta es una mención. Entonces, hay que investigar y seguir investigando y experimentando con respecto a este tipo de recursos. Y otra investigación que a mí me llamó la atención, que es bastante interesante, que tiene que ver un poco con lo que se dijo ayer en esta reunión, tiene relación con un ingeniero, o ya un ingeniero que hizo su tesis, que es Joel Vera.
se será la sociedad de pero Joel Vera, Chicoma, él hizo su tesis en ingeniería ambiental. ¿Y saben cuál es su tema? Digo, necesito saber cuál es el estado de conservación de las poblaciones de Chichotereus, Pachacnoy, de ustedes saben. ¿Cuál es el estado de conservación de estas poblaciones? En el refugio de vida silvestre de la Quipampa. Esta es una tesis que la hacen en el 2015. Y ese trabajo es un modelo que deberíamos impulsar en universidades que tienen ingeniería aplicada o cualquier otra disciplina. Entonces, por ejemplo, él en su tesis tiene mapas y planos detallados de dónde están las plantas, cuántas plantas hay, en qué estado están, en qué condiciones de vida están. Entonces, la densidad de las plantas, su distribución, su desarrollo, etcétera, etcétera, porque en un espacio como este, no es igual estar en el fondo de una quebradita que estar arriba de la loma. Entonces, cada uno de estos espacios, que son micro, o sea, nichos, pues, ecológicos, no sé cómo se llama, término, tienen un desarrollo distinto, diferente, el mismo, la misma planta, el mismo crece muy bien y el otro crece no tan bien, pero en una corta distancia. En fin, esos son asuntos que son parte de estas preocupaciones del Estado, de la densidad poblacional, de la Huachuma, la Huajoya, lo tienen en mapa. Y a propósito de eso, antes de que lo define, me estoy acordando de un término que encontramos en Tumbes para San Pedro, que ellos lo llaman guando. ¿Has escuchado guando? Y algo que también me interesó mucho es que encontramos en el trabajo del Mandujano, del 2014, una información que aparece en la Biblioteca Nacional de Madrid. Y en esta es una información del siglo XVII, de 1629, que es realizada por un cura que se llamaba Bernardo Carlos. Y Bernardo Carlos nos dice: unos espinos o cordones llamados achuma, aquí llaman el Señor de la tierra. Entonces, y adoran a la chuma, le llaman el Señor, y a ese Señor lo adoran, y a este Señor se lo ponen en bolsillo para ver el demonio y tener pacto con él. Entonces, lo que yo quiero decir con esto simplemente es que yo me regodeo muchísimo con las imágenes de Carlos, que creo que Reulo lo va a hacer seguramente. Pero esas imágenes tan prolijas que se han seleccionado Carlos en su presentación, cuando yo veo a ese bloque de Chalín, se perfil con el personaje, con las trenzas de serpientes y con el San Pedro de la mano, o cuando tú te refieres a estas imágenes en donde aparece Carlos en el centro, o aparece usadas, como aparece en la imagen de Chalín, que son las mismas que parecen más magníficas, por gente que la confesión, en relación con esta tríada el peligro, pues siempre ave, la ciencia, el fenómeno terrestre y la serpiente, que nos comunica con el mundo interior. Y todo ese conflicto, ese aspecto relacionado con estas imágenes, también quedarse muy importante que me han intentado a decir que efectivamente estos personajes tienen rango de deidad. O sea, es una deidad. Yo creo que como es lo que menciona este cura, es el Señor Achuma, es el Dios Achuma.
es una deidad. No es un personaje que no tiene nombre propio. Yo creo que tal vez ese es el Achuma, ese es el Wando. Ese es el Wando, parece que viene de la palabra que echa Wantu. Wantu es ocupar un espacio elevado. El Wando es elevado. Entonces, la chuma, yo creo que no está personificado en esas imágenes que vienen tan contundentemente como los del Chavito. Sabemos de la presencia del cactus a través de su corteza o sus espinas en el paraíso, el trabajo de Narváez, o el trabajo de Lynch en Terreo y otros más, de los Azul, etc. Entonces tenemos información suficiente para decir que este es un elemento central de los orígenes de la civilización en el Perú. Y que se tiene que asociar con no es mano de la razón que estuvo traje, la razón de Xavier, no solamente tiene ese contributo que estuvo mostrando muy bien, sino que en ese lanzón, para mí una de las cosas que más me interesaba siempre fueron las obras. Las obras. O sea, hay unas sogas de la cabeza de las sogas hacia arriba, esas sogas están iguales. Pero debajo de sus pies tiene sogas que van y penetran la tierra. Por eso que quien quiera leer el libro que hizo sobre los dioses de la Mayeque, encontrarán algunas reflexiones en relación con la importancia de las sogas, la importancia de la red en contextos mágicos como el que produce el uso, el consumo de estas plantas maestras tan importantes para los programas como estos. Con esto termino dejando la reflexión. No dejemos de hacer algo porque las políticas públicas contribuyen con que ellos alegren a la carne y la sociedad. Muchas gracias. Agradecemos la participación del magíster Luis Alfredo Narváez Vargas. A continuación, seguimos con la ponencia número 6. Invitamos a que nos acompañe en la ponencia número 6 denominada El cactus San Pedro en la iconografía prehispánica. Un fuerte aplauso para el doctor Régulo Franco Jordán. Sobre la mesa está el micrófono y el puntero que también puede utilizarlo para poder pasar la diapositiva. Buenos días a todos, maestros y maestras. Le agradezco a Verapocha, Pacha y Achachi por estar aquí con ustedes, porque anoche estuve en Lima con nuestra amiga de Santa Natura en un evento de mujeres, más de 400 mujeres que se empoderaron con la figura de la señora Bilbao. Y pensé no llegar, pero estoy aquí con ustedes para tocar un tema sumamente importante para todos nosotros que nos encontramos aquí en el sitio. Felicitar a mi colega maestro Alfredo Narváez, una magnífica presentación de la verdad. También al que te precedió, mi gran amigo, que no tuve la suerte pero te he escuchado en varias oportunidades. Estás en buen camino, en el camino de la luz, ¿cierto?
y realmente los felicito, ¿verdad? Porque no es fácil hablar sobre el tema de políticas públicas, al cual se refirió Alfredo. Y ustedes han escuchado que necesitamos contundentemente políticas públicas. Y él dijo, ya hemos empezado ciertamente con el reconocimiento del cactus de San Pedro, Achuma o Apoya, como se llama. Pero hasta donde yo entiendo y comprendo, en ese tiempo que también apoyamos en esta cuestión, es que solamente se declara al cactus, pero no a los usos y costumbres. Y ahí, bueno, por lo menos, pero ahora he escuchado que sí, y eso realmente me alegra, ciertamente, de que esté ya completo la declaratoria sobre el cactus de San Pedro, sus usos y costumbres. ¿Cierto? Entonces eso es, Alfredo, para mí, una alegría, creo que es un gran avance que se ha dado dentro de este marco que nosotros estamos conociendo. Pero también tengo que decirles de que hace 2 años, 3 años, no recuerdo bien, me encontré con nuestro gran amigo, el organizador del evento, conversamos largamente sobre el tema y le dije que el que había organizado un encuentro internacional de curanderismo en el año 2010, con mucho éxito en Trujillo, y que ha tenido un trasfondo académico, que eso es lo que no se lograba en los anteriores eventos sumamente importantes que se llamaban los chakras, que se organizaban en Trujillo o en Moche y se organizaban en Chicago. Entonces, de acuerdo que hay que felicitar a la colega César Gálvez, porque fue el impulsor de todo esto, y obviamente con la presencia del gran maestro Mayel de Oncio Carrión, que ya partió junto con el cactus a las estrellas. Ahí está él mirándonos. Entonces conversamos y le dije, yo sí, dije, hay que organizar nuevamente un encuentro, hay que convocar a los maestros, a las maestras, a este tipo de eventos, para poder avanzar, porque quizás en el futuro, si no hay políticas públicas y no hay un interés del Estado, esto se va a perder. Con muchas cosas se han perdido. Entonces, yo te felicito, hermano, por haber organizado, y pido un aplauso, por favor.